Martín Lutero, un destino. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en la pequeña ciudad alemana de Eisleben, en un contexto familiar pobre. El 17 de julio de 1505, a los 22 años, se hizo monje agustino en Erfurt. Fue un agustino ejemplar al seguir la estricta disciplina de una orden regular. Rezos, ayunos, celebración diaria de misas, lector asiduo de los maestros clásicos en latín, obediente al papado, casto. Desde 1505 hasta 1515, las meditaciones de Lutero en su claustro lo llevaron a hacer formulaciones cada vez más alejadas de la ortodoxia católica. En 1514, él descubre una verdad moral trascendental que choca directamente con la doctrina tradicional enseñada por la Iglesia. Según esta, para agradar a Dios es necesario que el hombre se haya hecho justo y vencido el pecado, pues la fe y las obras meritorias son dos actos que se corresponden entre sí. Dios corona los méritos adquiridos por un esfuerzo moral del individuo. En cambio, según Lutero, el pecado es el poder maldito, infinito, que separa al hombre de Dios. El pecado original es privación de toda rectitud y toda eficacia en las facultades del hombre. El pecado ha generado un abismo infranqueable entre Dios y el hombre. Por ello, el hombre no podrá lograr la salvación con base en sus acciones meritorias o sus obras bondadosas, porque por sus propias fuerzas no las podrá realizar. Solo Dios es capaz de suprimir ese abismo, por su propia iniciativa y poder. De la fe en Dios nace la esperanza de ser justificado, de colocarse entre aquellos elegidos que, desde toda la eternidad, están predestinados a la salvación. Al justificar al pecador que se sabe pecador, Dios mata esa concupiscencia que vicia las acciones pretendidamente buenas de los hombres. No obstante, las indulgencias concedidas por el Papa fueron el detonante del conflicto, primero espiritual, luego eclesial y político, que enfrentaría a Lutero con la Iglesia Católica. El 18 de agosto de 1514, Alberto de Brandeburgo era declarado obispo de Maguncia por el Papa en consistorio. Para lograr esta distinción, Alberto tuvo que pagar 14.000 ducados ordinarios más 10.000 ducados voluntarios. Dichos gastos fueron sufragados gracias al préstamo de Jacobo Fúcar. Posteriormente, una bula papal, expedida el 31 de marzo de 1515, estableció la concesión de una indulgencia que debía predicarse en sus territorios arzobispales. La mitad del dinero recolectado iría a las cajas pontificias y la otra mitad a las de Alberto, que con ello pagaría a su acreedor, los Fúcar. Juan Tetzel, subcomisario general del arzobispado de Maguncia, se puso con voz rimbombante a prometer a los fieles una serie de favores. Puntualmente, él predicaba los siguientes tres tipos de indulgencias a los católicos: remisión plenaria de todos los pecados a aquellos que, contritos de corazón, confesados de boca, habiendo visitado 7 iglesias y recitado 5 Padre Nuestros y 5 Ave Marías, dieran a la caja de las indulgencias una ofrenda, según el rango social, que llegaba hasta 25 florines de oro para los príncipes y descendía a medio florín o incluso absolutamente nada para los simples fieles. Al pagar al menos un cuarto florín se podría obtener, una vez en la vida, la absolución de los pecados ordinarios y de los reservados. Finalmente, también se podía obtener la remisión plenaria de los pecados para cualquier alma del purgatorio. La molestia de Lutero quedó sintetizada en una de las 95 tesis de Wittenberg. El Papa es demasiado cruel si, teniendo el poder de liberar a las almas del purgatorio, no concede gratis a las almas que sufren lo que otorga por dinero a las almas privilegiadas. A Tetzel y demás comisarios y subcomisarios, continúa diciendo el monje agustino, poco le importa que los cristianos engañados se figuren que, apenas comprando un pedazo de pergamino, están salvados. En esto, el monje alemán seguía prudentemente la línea de otros personajes revolucionarios que habían criticado el uso de las indulgencias. El sacerdote Juan Laillier, en 1484, había afirmado que el Papa no tenía el poder de perdonar a los peregrinos, por medio de las indulgencias, la totalidad de la pena debida por ellos en razón de sus pecados, aun cuando estas indulgencias fueran otorgadas justa y santamente. En 1498, el franciscano Juan Vitrier había profesado que no se podía dar dinero por los perdones y que los perdones venían del infierno. Quienes rodeaban al Papa León X se conmovieron pronto con las noticias que llegaron, rápidas y alarmantes, de Wittenberg y de Maguncia. Del 12 al 14 de octubre de 1518, Cayetano citaría al monje agustino ante él en Augsburgo. Cayetano incriminó a Lutero principalmente por su doctrina de los tesoros de la Iglesia, de donde el Papa saca sus indulgencias, pues Martín había afirmado: las riquezas materiales no las distribuyen los predicadores de indulgencia, las recolectan. Cayetano también reprochaba del agustino su doctrina de la justificación por la fe. Pero aunque existiera la orden desde Roma de encarcelar a Lutero, ello no fue posible porque el elector Federico de Sajonia se negaba a entregarlo. Aprovechando la protección de su mecenas Federico, Lutero seguía sus meditaciones teológicas. En una carta dirigida a su amigo Melanchthon sobre el poder soberano de la gracia, escribe esta famosa reflexión:
Si la predicas, predica una gracia, no ficticia sino real. Si la gracia es real, es preciso que borre pecados reales. Dios no salva a los pecadores imaginarios. Sé pues pecador y peca fuertemente. Esto peccator et pecca fortiter. Pero más fuertemente pon tu fe, tu alegre esperanza en Cristo, el vencedor del pecado y de la muerte. Sin duda, estas palabras golpearon fuertemente la moral católica, para quien la gracia divina nunca fue contemplada con tanta radicalidad. El 15 de junio de 1520, la bula Exsurge Domine no excomulgaba a Lutero, pero sí condenaba sus opiniones, entregaba al fuego sus obras y le daba el plazo de 60 días para someterse. Lutero no se retracta, antes bien contraataca. En agosto de 1520 publica el Manifiesto a la Nobleza Cristiana de la Nación Alemana. En este, el monje carga a fondo contra Roma, el Papa, la Curia, denuncia vehementemente los abusos de la Santa Sede, exhorta a Alemania a rebelarse en contra de un papado expoliador, invita a los príncipes, a los nobles, que en caso de ser necesario se deponga al pontífice infiel o culpable. Pero a nivel teológico las reflexiones van mucho más allá. Plantea que todos los cristianos pertenecen al estado eclesiástico, que todos son consagrados sacerdotes, obispos y papa por el bautismo, que la ordenación no es sacramento que conceda a los sacerdotes un carácter indeleble, sino una simple designación de empleo que puede deponerlo el poder civil. A su vez, reivindica el derecho que tienen los cristianos de leer la Biblia. Este pequeño libro, escrito en alemán para uso de todo el pueblo, en 6 días obtuvo 6.000 ejemplares en venta. Cuando vino a Alemania a publicar la bula, Alejandro observó: 9/10 de Alemania gritan, ¡Viva Lutero! El restante vocifera, ¡Muerte a Roma! En esa etapa de su vida, Lutero concebía una iglesia plenamente espiritual, con una comunión secreta y profunda entre hombres tejida por Dios. En el interior del pueblo, entre cristianos, no debía existir ninguna distinción ni jerarquía, pues todos son iguales, todos los que por el bautismo, el evangelio y la fe se han convertido en hijos de Dios. Todos son sacerdotes. Cerca de 1520, Lutero había escrito: quiero ser libre, no quiero hacerme esclavo de ninguna autoridad, ya sea la de un concilio o la de un poder cualquiera, o de una universalidad o del Papa. Por ello, el 10 de diciembre de 1520 quema en Wittenberg la bula Exsurge. Las reflexiones de Lutero respecto a la moral son bastante incisivas. Establece de plano una distinción entre el hombre piadoso y el hombre cristiano. El piadoso cumple grandes obras, lleva una vida hermosa, honorable, virtuosa, justa, buena, pero solo se logra ser cristiano cuando por la fe se hace penetrar a Dios en el corazón. Desde ese momento no hay que preocuparse por la moralidad, pues esta no es fruto de voluntad humana sino de fe. Las dos personas encargadas por la Santa Sede del caso Lutero, Caracciolo y Aleandro, se presentaron ante Federico para rogarle que hiciese quemar los escritos de Lutero y que lo capturara. El elector de Sajonia no aceptó, pero debido a estas peticiones nació la idea de hacer comparecer a Lutero ante la Dieta de Worms. El 6 de marzo de 1521, Carlos de Habsburgo firmaba un salvoconducto para Martín Lutero. El 17 de abril se encontró en presencia del emperador Carlos. En la comparecencia, que tomó 2 días, el monje fue conminado a retractarse, pero su respuesta fue un tajante no. A menos que se me convenza por testimonios bíblicos o por una razón de evidencia, porque no creo ni en papa ni en los concilios, estoy ligado por los textos que ha aportado. Mi conciencia está cautiva en las palabras de Dios. Revocar cualquier cosa ni lo puedo ni lo quiero, porque actuar contra la propia conciencia no es ni seguro ni honrado. Que Dios me ayude. Amén. Se sabe que hubo 3 bulas pontificias redactadas contra Lutero: la bula Exsurge, una bula redactada en Roma sin publicar, y la bula Decet Romanum Pontificem del 3 de enero de 1521. Esta última, oficializada el 29 de abril de 1521 y en línea con el edicto de Worms, hace de él un enemigo público, y todo cristiano que lo encuentre puede matarlo impunemente sin recibir por ello otra cosa que aplausos. Para evitar cualquier atentado contra su integridad, Lutero fue enclaustrado en el castillo de Wartburg por Federico de Sajonia. Desde allí seguía los violentos acontecimientos ocurridos en verano y otoño de 1521. Por todas partes habían turbulencias, gritos, riñas, palabras violentas, sediciones. La multitud iniciaba una revolución violenta contra el clero. En Erfurt, bandas de hombres se abalanzaron sobre los dominios de los eclesiásticos para arrasarlos y saquearlos. En 1521, un discípulo de Lutero da el ejemplo, siendo sacerdote y cura en Kempen, de contraer matrimonio regular. No siendo el celibato de los sacerdotes de institución divina, Lutero no encuentra nada que oponer. Por todas partes hay religiosos, agustinos sobre todo, que rompen la clausura y se transforman en laicos reclamando el derecho al matrimonio. A raíz de la sublevación campesina de 1524-1525, saqueo de ciudades, castillos forzados, abadías arrasadas,
Lutero publica su exhortación a la paz a propósito de los 12 artículos de los campesinos de Suabia y también contra el espíritu de asesinato y bandidaje de los otros campesinos amotinados. A los príncipes les dice pocas cosas y muy vagas, que hacen mal los que prohíben predicar el evangelio, que hacen mal los que oprimen a su pueblo con cargas demasiado pesadas. A los campesinos, Lutero los increpa y apabulla, que sean quemados, torturados y despedazados, pues el evangelio no justifica la rebeldía, antes bien la condena. Ni la maldad ni la injusticia justifican la rebeldía. Las armas de los cristianos son la cruz y la paciencia. Esta actitud de Lutero hirió y lastimó a los campesinos, a los rebeldes. El 30 de mayo de 1525 escribe: mi sentimiento es claro, más vale la muerte de todos los campesinos que la de los príncipes y magistrados. En junio de 1525 Lutero se casa con Catalina de Bora, joven monja escapada del convento. En una carta dirigida a Schuldorf, afirma que la razón de su matrimonio radica en una burla al diablo, a los príncipes y obispos, puesto que son bastante locos como para prohibirles a los clérigos que se casen. En sus escritos de 1529, 1530 y 1533, Lutero plantea: el Estado es de institución divina. Toda autoridad es legítima, puesto que no existe sino por la voluntad expresa de Dios. El tirano más odioso debe ser obedecido, tanto como el más paternal de los reyes. Más vale que los tiranos cometan 100 injusticias contra el pueblo, a que el pueblo cometa una sola injusticia contra el tirano. El poder del príncipe es una delegación del poder divino.